Les quiero hacer una invitación. Luis Slimin y Marcelo Valverde se reúnen para un show único e irrepetible a través de la señal de Vía X Pay-Per-View solo para clientes BTR. Una noche de comedia en vivo donde las historias, interacciones y risas están garantizadas. Este 1 de septiembre, desde las 21 horas, en vivo, solo para clientes BTR. Compra el show a través de la sucursal virtual de BTR, llamando al 600-800-9000 y también en canal viax.com. Y te quiero hacer otra invitación a adquirir este libro, que habla precisamente de uno de los hitos de nuestra historia contemporánea. Y este libro de la periodista Pascal Bonnefoy retrata precisamente ese largo camino para que fuera nacionalizado el llamado sueldo de Chile. Y está con nosotros en nuestro líder ciudadano la periodista Pascal Bonnefoy para hablar de esto, ¿no? ¿Cómo estás, Pascal? Bienvenida. Muchas gracias. 3 años, 70-73 se circunscribe el libro, pero ¿qué significó en la práctica llegar a esta nacionalización? Claro, bueno, aborda, el título es así, pero en realidad aborda también las décadas anteriores de cómo se fue creando esta dinámica, momentum, para llegar a un consenso bastante generalizado en Chile para aprobar la nacionalización del cobre. A pesar de que hubo varios intentos, proyectos de ley desde los años 50 en adelante, pero ya a esa altura ya estaba, ya había consenso general. Tú hablas en el libro ya que ahí los jóvenes Allende, todo en fin, ya estaban viendo la forma de nacionalizar el cobre. Sí. Bueno, parte del programa de Allende, uno de los grandes pilares era la nacionalización del cobre. Y de los 3 candidatos, 2 proponían lo mismo. El candidato de derecha no. Pero Radomiro Tomic también lo proponía, porque fue también uno de los impulsores por muchos años también de la nacionalización. Claro. De hecho, en el gobierno de la ADC se produce la chilenización, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia clave hay, crees tú, entre esos dos conceptos, ¿no? Entre la chilenización de la ADC y la nacionalización del LOPE? No, es completamente diferente, porque la chilenización fue entrar en sociedades con las empresas, con Anaconda y Kennecott básicamente, y con Cerro, que era más pequeña. Y por ejemplo, en el Teniente, el Estado de Chile tenía el 51% de la propiedad, pero Anaconda, por ejemplo, que dueña Chuquicamata y El Salvador, no quiso entrar en eso, así que no fue eso en sociedad con el Estado. Y igual, aunque había un directorio, por ejemplo, en el Teniente, mayoritariamente chileno, y en las otras minas algo de presencia chilena, todas las decisiones se seguían tomando en Nueva York. O sea, toda la gestión, la administración, las utilidades se iban a Nueva York. Pero sí fue un avance porque, por un lado, bueno, esos convenios del cobre que se llama la chilenización permitió o obligó a esta empresa a unos planes de inversión que mejoraron las condiciones de vida, pero también inversión en el sistema de producción de las minas, algunos atrasados, etcétera, no se cumplieron, pero bueno, algo así. Pero principalmente creo yo que se demostró que se podía negociar con las empresas, se podía, o sea, no era tan monolítico que Chile iba a estar para siempre en manos de empresas extranjeras. Y una cosita más, que llegó a tal punto las escandalosas ganancias de las empresas durante la chilenización que hubo mucha presión ya a fines de los 60 por nacionalizar. Y Frei lo que hizo, porque nunca quiso nacionalizar, yo creo que no tenía confianza. Sí. Y bueno, y además toda la reacción que previó que iba a venir de parte de Estados Unidos, que efectivamente tuvo lugar. Pero entonces lo que hizo el 69 es incorporar a Anaconda en una sociedad en que también el Estado chileno alcanzó a tener la propiedad mayoritaria. Y eso fue el año, o sea, un año antes de terminar su mandato. Escuchamos al presidente Allende, ¿no? En este contexto. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Independencia económica que, como decía el pobre presidente, fue un camino turbulento y siguió siéndolo, ¿no? Años después, durante su gobierno. En todos los frentes, sí. Y en el frente de la minería fue turbulento dentro del gobierno, porque había distintas posiciones respecto de cómo relacionarse con estas empresas, si es compensarla o no compensarla.
qué tan rápido iban a ser los cambios o no, y también turbulento porque había que desarrollar Codelco, que tenía que hacerse cargo de 5 minas, hacerse cargo de sus ventas, que no fue tan complicado, pero sí el abastecimiento fue muy complicado, y también cada mina tenía su cultura y su submundo y tenía dirigencias sindicales distintas que le pusieron hartos problemas, en algunas más que en otras. Por ejemplo, en Chuquicamata bastante, en el Teniente también. Sí. Estamos viendo aquí estas imágenes de la época, ¿no? Con el presidente haciendo toda esta ceremonia en Rancagua de nacionalización del cobre. Y tú hablas también que ¿por qué los sindicatos después de esto quedaron en manos básicamente de la oposición, ¿no? No, en el Teniente lo controlaba la Democracia Cristiana, pero claro. En Chuquicamata tenía mucho poder, bueno, la DC, pero también USOPO, la Unión Socialista Popular, que era un partido minúsculo, con muy poca presencia a nivel nacional, pero en el norte sí tenía mucha presencia porque sus principales líderes eran del norte. Claro. Entonces ahí controlaron los sindicatos. Había 2 sindicatos, el profesional y el industrial, que era de obrero, y ahí controlaban eso. Y además no fueron parte de la coalición de la UP y le pusieron muchos obstáculos. Eso fue hasta el... Claro, eso te decía yo, y la S obviamente era oposición, sí, y los paros en la minería fueron también importantes. Es que fue permanente, entonces a principios del 73 nuevas elecciones sindicales en Chuquicamata, y ahí ganó la UP, y ahí el presidente del sindicato industrial era comunista. Pero había una cultura de paro preexistente, digamos, de siempre, y por cualquier motivo. Y eso se mantuvo y se aumentó, porque aparte de los paros permanentes, seccionales, que eran porque, no sé, pues hay que sacar al capataz que no nos gusta, mejorar no sé, pues este compañero que le quitaron el bono porque llegó atrasado, hay que poner paro por todo, pero además paros motivados políticamente, o sea, se intensificó eso. Escuchemos al presidente Allende precisamente, ¿no? Ese día de la nacionalización del cobre en Rancagua. Así como la tierra es su pan, el pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Ahí está su discurso del 11 de julio de 1971. Tú hablas también en tu libro, puntualmente la página 146, también de toda la campaña de desinformación que tuvo la nacionalización del cobre, y dices tú que desde que comenzó el gobierno de la UP, políticos y legisladores de derecha y el conglomerado del Mercurio se dedicaron a acusar bajas en la producción, indisciplina laboral y ausentismo a causa de la administración chilena. La empresa estaba inmersa en una campaña de propaganda negra para desacreditar al gobierno en todos los frentes, incluyendo al cobre, y con ese fin recibió fondos de la CIA, que además le sirvieron para saldar deudas y cubrir sus gastos operacionales. Y hablas ahí entonces tú que entre septiembre y octubre del 71 el presidente Nixon autorizó personalmente a la CIA a canalizar $1 millón para el Mercurio. En abril de 1972 recibió $966.000 adicionales. Todo esto, ¿no? Según también lo que dijo Peter Kornbrunn y también lo que tú pudiste verificar, ¿no? con tu investigación. Cuando me refiero a la empresa periodística, no la empresa Cobre Chuqui. Sí, fue una campaña, si tú revisas la prensa, diariamente en Calama, el Mercurio Calama y Santiago, pero principalmente Calama, era permanente. Entonces, por ejemplo, esas cosas que señalas, algunas pueden haber sido ciertas, como hubo un poco baja de producción, pero igual fue bastante exitosa la gestión en cuanto se logró mantener la producción. O sea, mantenerlo ya era una hazaña. Por todos los problemas que hubo, además profesionales chilenos sin experiencia. 30 años. Muchas cosas, claro, y muchas cosas, ¿no? Pero igual era, por ejemplo, en un momento decía, no, lo han hecho tan mal, y todo lo personificaban en el gerente general David Silverman, y porque era comunista, era todo malo, a pesar de que fue buen gerente, y Haroldo Cabrera, que fue el subsecretario de Administración y Finanzas, que era socialista, todo sí en contra de ellos, muy en picada, pero con mentira. Por ejemplo, decían, Chile ahora tiene que importar cobre de Estados Unidos. Y eso era mentira. Dice como,
Por supuesto, o sea, no, estaba exportando, Claro. de hecho estaba abriendo mercado. Entonces, y además, bueno, después del golpe también, tal vez hablamos de eso un poco después, pero ahí también se han robado millones de dólares, se metieron en la cordillera huyendo con un maletín de plata, ese tipo de cosas. Perfecto. Pero efectivamente hubo indisciplina laboral por esta seguidilla de paros, pero yo no sé si eso se le puede atribuir a la administración, ¿me entiendes? Claro. O sea, Además era un proyecto estrella y un proyecto muy simbólico del Claro. mismo presidente Allende, entonces había, Sí. había que destruirlo también, ¿no? sí. Sí, pero yo creo que no sé si se imaginaron cómo iba a ser la reacción de los mineros o los sindicatos más que los mineros, ¿ah? Porque no fue fácil, o sea, los sindicatos venían con una mentalidad, una tradición sindical, con los pliegos de peticiones, no estaban dispuestos a cambiar nada en su quehacer, digamos, por ejemplo, se pagaba mucho sobretiempo, entonces todo el mundo hacía mucho sobretiempo y se pagaba bien, pero la empresa esta, Cobre Chuqui, no tenía dinero para pagar tan bien, entonces hagamos un nuevo sistema en que las remuneraciones sean a base de incentivo de productividad, pero no, paro, ¿me entiendes? O sea, cero posibilidad de cambiar sus hábitos o su modelo de administración. Ahí estamos viendo imágenes incluso más antiguas, ¿no? De Frei De Montalva y la chilenización del cobre. ¿Cómo era trabajar en estas minas controladas básicamente por estadounidenses, ¿no? ¿Cuál era la realidad del minero en esas circunstancias? ¿Y si cambió, no? Después de que pasó a mano de Codelco. No, en lo inmediato yo creo que no cambió en términos de la producción y el trabajo. Lo que sí cambió fueron las condiciones de vida. Porque no sé si todo el mundo sabe que Chuquicamata es la mina, enorme, gigante, y el enclave minero, la comunidad, la pequeña ciudad que está contigua a la mina, que es Chuquicamata. Es una ciudad, ¿no? Y una ciudad muy aislada y con una cultura muy agringada en esa época también. Y vivían miserablemente, o sea, muy estratificado, ¿no? O sea, había rol oro, rol A, rol B, que eran los empleados, rol C, que eran los obreros, y mientras más, menos calificado era el obrero, vivían en las peores condiciones, pero estamos hablando de piezas de lata, con un baño y una ducha al final de la cuadra para 400 familias, con el agua caliente solamente los fines de semana. O sea, imagínate un minero trabajando en en la fundición, que transpira todo el día y puede ducharse solamente en los fines de semana con agua caliente y hacer cola porque hay otras 400 personas, ¿no? Pero entonces las condiciones de vida materiales eran muy malas y eso mejoró mucho, tanto la vivienda, porque además parte de los programas de inversión acordados antes eran crear villas mineras en Calama, entonces se empezó a trasladar a las poblaciones más pobres de obreros hacia Calama, a unas nuevas villas, y ellos pudieron ser dueños de esas casas en muy buenas condiciones, digamos, como buenas condiciones de pago. Pero, por ejemplo, en estos enclaves mineros, no solamente en Chuqui, sino en los demás, nadie pagaba arriendo, nadie pagaba agua, nadie pagaba luz. Toda la electricidad venía de la planta en Tocopilla para la empresa y para la comunidad. Pero, por ejemplo, como digo, las casas eran miserables. Fueron acumulando una gran cantidad de bonos y lo que se llamaba la compensación que recibía la mujer, que eso en realidad ocupaban eso y prácticamente el salario era un extra. Sí. Pero las condiciones sociales, culturales también mejoraron, hubo mucha capacitación laboral, más acceso a cultura. Sí. Se creó un liceo o secundario porque no había, o sea, generalmente los niños tenían que irse a la media en Calama o en otra parte. Se mejoró el camino entre Chuqui y Calama, o sea, que le llamaban el camino de la muerte por lo malo que era. El que está hasta el día de hoy, ¿no? No, ya está mejor. Oye, perdón, y ese camino también, o sea, hubo trabajos voluntarios que no involucró a la masa de los mineros, pero sí, no sé, 800 a 1000 personas, domingos, regalando su tiempo y su esfuerzo, su energía en mejorar los lugares de trabajo, en limpiarlos, mejorar la producción, recuperar materiales, o sea, recuperar se creó un piezas. Social en torno... Sí, muy lindo además. Sí. Y entre una de esas tantas obras era un nuevo pavimentar un camino a Chuqui. Pascal, hay dos cosas que también se dicen, ¿no? que mantuvo la dictadura, al menos, proyectos emblemáticos de la UPE, el medio kilo de leche. Medio litro. Para los niños, es el chacal leche en polvo también, ¿no? Sí, era en polvo. Es en polvo. Y por eso te digo medio kilo. Pero también Codelco. ¿Por qué Codelco no siguió siendo del Estado, no? Bueno, con la dictadura.
porque los militares no eran neoliberales desde el principio, o sea, eso fue... Después los convencieron los Chicago Boys, el año 75, pero al inicio eran más bien nacionalistas, por un lado. Pero por otro lado, las Fuerzas Armadas hicieron del 10% de las ventas totales de Codelco, o sea, todo el mundo sabe que era 10% de las utilidades que recibían las Fuerzas Armadas antes, ¿no? Como parte de su presupuesto o para adquirir material bélico, pero después del golpe militar, en vez de las utilidades, eran las ventas, que es una enormidad de plata, que gastaron a su discreción, que terminaron, qué sé yo, cuántas cuentas bancarias o depósitos privados, digamos, de Pinochet y sus cercanos, y se despilfarró mucho, se perdió mucho, no hubo control, o sea, igual era una vaca lechera no solamente para financiar políticas públicas, sino para sí mismo, ¿no? Entonces, perdón, entonces también, si piensas igual el cobre siendo el sueldo de Chile o la principal fuente de ingreso, eso cualquier gobierno lo necesita. O sea, cualquier gobierno, porque incluso si hubiesen privatizado Codelco durante la dictadura o después de la dictadura, volveríamos a un modelo en que empresas privadas sacan sus utilidades, las mandan a sus casas matrices en Nueva York o en cualquier otra parte, pagan unos impuestos, royalty a Chile y ya. Sí. Como lo que pasa en la minería privada. De las ventas fue un botín de guerra de la dictadura. ¿Esto? Claro, pues imagínate, una cosa es 10% de las ganancias netas y otra cosa todo lo que se vende. Sí. Fue mucho dinero, mucho dinero. ¿Cuál es tu reflexión en torno a este libro y a esta investigación que haces sobre haber nacionalizado el cobre? Bueno, la reflexión era que era un proceso inevitable que tenía que llegar en algún momento, que era absolutamente legítimo hacerse control del principal recurso natural del país. Gran parte de la derecha estaba a favor también, ¿entiendes? Porque significaban recursos para Chile y el próximo gobierno podría haber sido de derecha y ellos también necesitaban esos recursos. Bueno, eso por un lado que era inevitable, necesario y sigue siendo necesario cuidar a Codelco, reinvertir en Codelco, o sea, que Codelco pueda reinvertir sus utilidades, cosa que recién ahora con este gobierno lo está pudiendo hacer, porque en todos los gobiernos anteriores el 100% iba al fisco. Muy bien. Chuquicamata, 1970-1973, apenas 6 meses después que asumió el presidente, ya estaba nacionalizando. O sea, él asumió en noviembre y en diciembre presentó el proyecto de ley y ya, rápido, ¿eh? Claro, en un semestre ya estaba. Pascal Bonet fue pues, entonces la nacionalización del cobre. Muchas gracias, Pascal, por habernos venido a dar esta reflexión. Gracias a ti. ¿No? Para mí esto fue el hito más importante del siglo XX en la historia de Chile. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? De nada. Muchas gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos vemos. Que esté bien.